Absolutamente. Aquí tienes una versión expandida del guión, manteniendo el tono, estilo y formato originales, y alcanzando las 1500 palabras. Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco ande al borde. Peligra el bebu copyright, revelaciu superíndice 3n bomba del mu copyright dico trasquerem, escu, dalo en la serie turca. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola a todos y bienvenidas a mi canal, su espacio favorito para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el corazón superíndice 3n. Hoy tenemos un vídeo cargado de drama, intriga y un poquito de chisme sano sobre una de las parejas queridas de la pantalla chica. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. O mejor dicho, los personajes que interpretan en la serie que nos tiene a todos al borde del asiento. A su vez, vamos a hablar de Senu Condieres y Salkapm, o como la conocemos Aku, Lofi Sindeer. Pero no solo vamos a repasar los mejores momentos, sino que también copyright vamos a analizar las últimas teorías y rumores que circulan por internet, porque la cosa se pone seria, y un bebu copyright podrá estar en peligro. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si aman las series turcas tanto como yo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque siempre les traigo las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus series favoritas. Y ahora su rense porque esto se pone bueno. Vamos a desenmarañar este culebrón turco con la pasión que se merece. Vamos directo al grano. Lofi Sindeer nos presentó Superíndice 3, una historia de amor de cuento de hadas entre Eda y YLDZ, una joven florista con un futuro brillante, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. La serie pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, pero como ya sabemos, las comedias románticas turcas siempre tienen su toque de drama y momentos que te dejan con el corazón superíndice 3n en la mano. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, los actores que dan vida a Eda y Serkan, lograron una química en pantalla que traspasó superíndice 3 la televisión superíndice 3n. De hecho, su relación superíndice 3n se extendió superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright dolos en una de las parejas seguidas y queridas del mundo del espectáculo. Y vaya que esa conexión se notaba en cada escena. Los rumores de su romance fuera de la pantalla eran tan fuertes que los fans estábamos al borde de la locura, y al final se confirmaron. Eso le dio un toque extra de magia a la serie, ¿no creen? La trama, a grandes rasgos, se centra en un acuerdo que Eda y Serkan hacen. Ella necesita la beca que le prometieron y que Serkan cancelu superíndice 3, y Condieresis copyright él necesita una prometida para evitar presiones familiares. Asu que deciden fingir un compromiso por 2 meses. Obviamente lo que comienza como un simple contrato termina convirtió copyright dándose en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos y reconciliaciones. La historia es un torbellino de emociones. Desde los primeros roces y miradas furtivas hasta las declaraciones de amor épicas bajo la lluvia, Lofi Sindeer nos atrapó con su encanto y su capacidad para hacernos reír y llorar a partes iguales. ¿Quién no suspiró con cada beso robado y cada abrazo desesperado? Eda y Serkan nos enseñaron que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Pero Aku viene lo interesante y lo que nos trae Aku hoy, la segunda temporada. Después copyright de varios giros argumentales, separaciones dolorosas y reencuentros emocionantes, Eda y Serkan finalmente tienen una hija, Kiraz. Sin embargo, la sombra de la enfermedad de Serkan, un tumor cerebral que lo mantuvo alejado de Eda durante un tiempo, siempre estuvo presente. Y Aku es donde entran en juego las teorías y los rumores. La enfermedad de Serkan fue un golpe bajo para todos los que seguíamos la serie. Ver a un personaje tan fuerte y exitoso enfrentando una enfermedad tan grave nos rompió el corazón. Pero también nos mostró su lado más vulnerable y su amor incondicional por Eda y Kiraz. La forma en que Eda lo apoyó durante su tratamiento y se mantuvo a su lado a pesar de todo fue un ejemplo de fortaleza y lealtad. Una verdadera historia de amor que supera cualquier obstáculo. En los últimos capítulos, hemos visto a Eda preocupada por su salud, con buceas y mareos. Ademún ha tenido algunas conversaciones más menosas con su amiga Melo sobre la posibilidad de tener otro bebu copyright. Y Aku es donde la bomba estalla, ¿es tú, Eda embarazada? Y si lo es tú, CEU superíndice 3 mo afectar la salud de Serkan y el bienestar de Kiraz.
La idea de que Eda esté embarazada ha desatado una ola de especulaciones entre los fans. Algunos creen que sería un regalo maravilloso para la pareja, una señal de que su amor puede superar cualquier adversidad. Otros temen que un nuevo embarazo ponga en riesgo la salud de Eda o que complique aún más la situación de Serkan. La incertidumbre nos tiene al borde del asiento. ¿Será que los guionistas nos están preparando para un nuevo drama o para un final feliz? Los rumores se intensificaron cuando se filtró Superíndice 3, una imagen del set de grabación Superíndice 3N en la que se veu a Anderu Párrafol con una pequeña más menos a pancita. Obviamente podrá ser una simple ilusión Superíndice 3N con diéresis Superíndice 3 ptica, o incluso un relleno para el personaje, pero los fans no tardaron en sacar conclusiones. ¿Y cómo no hacerlo? Con lo detallistas que somos los seguidores de las series turcas, cualquier pequeño detalle puede ser una pista clave. La imagen de Ande con esa pancita se viralizó en cuestión de minutos y desató un debate apasionado en las redes sociales. Cada uno tenía su propia teoría sobre lo que significaba. ¿Será una estrategia de marketing para mantenernos enganchados o una verdadera señal de que Eda está embarazada? Además, algunos medios turcos han publicado supuestas declaraciones de un copyright dico cercano a la producción Superíndice 3N, quien habrá advertido sobre los riesgos de un embarazo en la situación Superíndice 3N actual de Eda, considerando el historial copyright dico de Serkan y la tensión Superíndice 3N emocional que estuvo viviendo la pareja. Si esto fuera cierto, sería un giro argumental muy arriesgado por parte de los guionistas. Plantear un embarazo de alto riesgo en una serie tan popular podría generar controversia y críticas. Pero también podría ser una forma de abordar temas importantes como la salud reproductiva, la maternidad consciente y los desafíos que enfrentan las parejas que deciden tener hijos en circunstancias difíciles. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta trama. Esto, por supuesto, no estuvo confirmado y debemos tomarlo con pinzas. Pero la posibilidad de que Eda es tu copyright embarazada y que ese embarazo ponga en peligro su salud o la del bebu copyright, aún más menos de una capa de dramatismo a la serie que nos tiene a todos en vilo. ¿Será que los guionistas quieren llevarnos al límite y hacernos sufrir un poco ese? Parece que sí. Las series turcas son expertas en jugar con nuestras emociones y en mantenernos enganchados hasta el último capítulo. Pero, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar? ¿Serán capaces de sacrificar la felicidad de Eda y Serkan por un final dramático? Espero que no. Después de todo lo que han pasado, se merecen un respiro y un final feliz. Pero Love is in the Air no es la única serie turca que nos ha mantenido al filo del asiento con dramas relacionados con embarazos y peligros para los bebu copyright. Permútanme hablarles de otra producción Superíndice 3N que también copyright, N causó Superíndice 3 furor. Bir Zaman Laru con diéresis Sukurova, conocida en algunos pauses como Tierra Amarga. Esta serie es un claro ejemplo de cómo el embarazo puede convertirse en un elemento central de la trama y generar un sinfín de conflictos y emociones. Esta serie, ambientada en la du copyright cada de 1970 en la región Superíndice 3N de U con diéresis Sukurova, en Turquía, es un drama U con diéresis copyright pico que narra la historia de amor entre Zuleya y Yilmaz. Dos Ju Superíndice 3 venes que huyen de Estambul despu copyright, ese de que Yilmaz comete un asesinato para proteger a Zuleya. Al llegar a Ukondieres y Sukurova, se ven obligados a ocultar su identidad y trabajar en la granja de la poderosa familia Yaman. Tierra Amarga es una serie llena de intrigas, traiciones, venganzas y, por supuesto, mucho amor. La ambientación de la serie con sus paisajes impresionantes y su vestuario de época, nos transporta a un mundo lejano y nos sumerge en una historia llena de pasión y drama. La serie es llena de intrigas, traiciones, venganzas y, por supuesto, mucho amor. Zuleya, interpretada por Hilal Altınbilek, se ve obligada a casarse con Demir Yaman, un hombre despiadado y obsesionado con ella. Durante su matrimonio, Zuleya queda embarazada, pero no sabe si el padre es Demir o Yilmaz. Esta incertidumbre genera una gran tensión Superíndice 3N en la serie, y el embarazo de Zuleya se convierte en un punto clave en la trama. La incertidumbre sobre la paternidad del bebé de Zuleya es uno de los mayores conflictos de la serie. La tensión entre Zuleya, Demir y Yilmaz se intensifica a medida que avanza el embarazo, y cada uno de ellos lucha por proteger sus propios intereses. Es un triángulo amoroso explosivo que nos mantiene enganchados a la pantalla.
En Tierra Amarga, el peligro para el BBU copyright no solo proviene de las complicaciones del embarazo en su, sino también copyright n de las intrigas y los enemigos que rodean a Zuleya. En varias ocasiones, la vida del BBU copyright corre peligro, ya sea por envenenamiento, accidentes o intentos de secuestro. La serie explora temas como la maternidad, la protección superíndice 3N de los hijos y los sacrificios que una madre dispuesta a hacer por sus hijos. El personaje de Zuleya es un claro ejemplo de fortaleza y resiliencia, ya que lucha incansablemente por proteger a su familia, incluso en las circunstancias muy adversas. La valentía y el instinto maternal de Zuleya son admirables. A pesar de todas las dificultades que enfrenta, nunca se rinde y siempre lucha por el bienestar de sus hijos. Es un ejemplo de cómo el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo. Otra serie que recuerdo con tramas intensas alrededor de embarazos es Silla Bellaza Aik, traducida como Amor en blanco y negro. Esta serie, protagonizada por Igrados Braimu Condieres y Selikkol y Birce Akalay, combina el romance con el drama y la acción superíndice 3N. Asl, una doctora idealista, se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado, para salvar la vida de su hermano. Amor en blanco y negro es una serie con una trama original y personajes complejos. La relación entre Asl y Ferhat es un claro ejemplo de cómo dos personas opuestas pueden encontrar el amor en las circunstancias más inesperadas. La relación superíndice 3N entre Asl y Ferhat es compleja y tumultuosa. A pesar de sus diferencias, se enamoran profundamente. En un momento dado, Asl queda embarazada, pero su embarazo se ve amenazado por los enemigos de Ferhat y por su propio pasado. La serie explora el tema del embarazo como una oportunidad para la redención superíndice 3N y el cambio. Ferhat, que siempre ha vivido al margen de la ley, se ve obligado a proteger a su esposa y a su hijo, lo que lo lleva a cuestionar su estilo de vida y a buscar una forma de escapar de su pasado. El embarazo de Asl transforma a Ferhat y lo obliga a enfrentarse a sus demonios internos. La idea de convertirse en padre lo llena de miedo y de esperanza al mismo tiempo. Es un proceso de transformación fascinante de ver. En Amor en blanco y negro, el embarazo no es solo una bendición superíndice 3N, sino también copyright N, una fuente de peligro y tensión superíndice 3N. Asl debe enfrentarse a amenazas constantes, y Ferhat debe hacer todo lo posible para protegerla. La serie muestra CEU superíndice 3mo el amor puede transformar a las personas y CEU superíndice 3mo la llegada de un hijo puede cambiarlo todo. La serie explora temas como la redención, el perdón y la importancia de la familia. El embarazo de Asl y el deseo de Ferhat de protegerla y a su hijo son el motor que impulsa la trama hacia un final lleno de esperanza. Regresando a Love is in the Air, independientemente de si Eda estuvo o no embarazada, lo que es cierto es que la serie ha sabido mantenernos enganchados con sus giros inesperados y sus personajes en traumas menos hables. Y Mood ese ayudo del romance y el drama, la serie También Copyright N nos muestra la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. Love is in the Air es una serie que nos ha hecho reír, llorar y soñar. Sus personajes nos han robado el corazón y su historia nos ha enseñado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La química entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin es innegable, y su talento ha logrado que nos enamoremos de Eda y Serkan. Esperemos que los guionistas nos regalen un final feliz, independientemente de si hay un BBU copyright en camino o no. Lo importante es que Eda y Serkan puedan superar todos los obstáculos y construir un futuro juntos, llenos de amor y felicidad. Se lo merecen. En resumen, hoy hemos explorado el drama y el peligro que a veces rodean a los embarazos en las series turcas, desde la incertidumbre en Love is in the Air, hasta las amenazas constantes en Tierra Amarga y la redención superíndice 3N en Amor en blanco y negro. Estas series nos demuestran que la maternidad es un tema universal que resuena en todas las culturas, y que las historias de amor y sacrificio siempre nos conmoverán. Las series turcas nos han demostrado que son capaces de abordar temas complejos y controvertidos de una manera sensible y atractiva. El embarazo es un tema recurrente en muchas de estas series, y cada una de ellas lo aborda de una manera diferente, pero siempre con el objetivo de generar emociones y mantenernos enganchados a la pantalla. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las series turcas y sus tramas llenas de drama. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, copyright. ¿Piensan sobre la posibilidad de que Eda es tu copyright embarazada?
¿Creen que pondrá en peligro su salud o la del Bebu Copyright? ¿Cuál es su serie turca favorita con tramas relacionadas con embarazos y peligros para los bebés? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones sobre las series turcas. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos que también copyright aman las series turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor es tú en el aire, y el drama también copyright no se pierdan el próximo vídeo. Les prometo que será aún más emocionante. Hasta la próxima.